Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en Ciencias Políticas. Buenas tardes. A tus órdenes, mi querida Pati. ¿Cómo estamos? ¿Con quién vamos a estar hoy? Mira, una conversación con alguien que trabajó como director de difusión cultural del Politécnico, diplomático, poeta, subdirector de Bellas Artes, subdirector de Asuntos Culturales, un promotor cultural fantástico y a un hombre que yo le tenía una envidia absoluta porque vivió 18 años en París dando clases en la Universidad de Español. Daniel Leiva, un estupendo. Se nos fue hace como 2 años. Pero fue el director de difusión cultural del Poli. Y vamos a estar platicando en la casa de Alfonso Reyes del gran poeta Jaime Sabines. Una conversación muy linda que recomendamos a todos nuestros bailarines para que después esta noche lean nada menos que Los Amorosos. La poesía de Sabines, pues es un tema que nos toca a todos. Vamos al video. Vamos al video. El caso de los poetas mexicanos, en su gran mayoría, incluyendo a nuestro querido Daniel Leiva, es que todos, desde Altamirano, Nervo, Reyes, Sierra, Paz, Gorostiza, Novo, Torres Bodet, eran funcionarios. Trabajaron para el Estado mexicano, el Estado revolucionario. Una excepción de eso, de alguna manera, fue Jaime Sabines, quien, sin embargo, fue representante, era congresista. En 2 ocasiones fue diputado por el estado de Chiapas. Y también fue hermano de gobernador. Hermano de gobernador. Le preguntaron profesión y dijo hermano de gobernador. Ahora, curiosamente, el actual gobernador es sobrino. Es sobrino. Es decir, este ya es el tercer personaje de una familia que gobierna Chiapas. Pero fue un hombre que estuvo al margen de la poesía. Un hombre que quiso ser médico, estudió 2 años. Después estudió filosofía y letras en Mascarones. Yo estudié mi preparatoria en Mascarones y fue una razón por la cual mantuve siempre una relación bastante afectuosa por mis recuerdos de estudiante. Se formó como, no sé si se habrá recibido. ¿Tú? No sé, yo creo que no. Yo que no se recibió, estudió literatura y filosofía y después se dedicó a escribir sus libros, bueno, y a publicar con... Él pagaba publicaciones. Es que también tal vez a diferencia de los demás sí tenía ese negocio familiar, claro, y ese amor al terruño. Y entonces sí vivía allá. Y cuando yo decía hace unos minutos esa parte mítica, la expresión no era mítica, no era lúdica. Todo el mundo pensaba en Sabines, en el campo, en Tuxtla, en Chiapas, fumando. Trabajaría como todo el mundo y además a lo mejor era un trabajo de sol a sol, vendiendo, no era nada. Pero en contrario con los burócratas, pues con la juventud tenía una imagen mucho más positiva. Yo recuerdo cuando estaba en la Cancillería, cuando nos conocimos, que le propuse al doctor Muriá, que estaba entonces en Archivos, que había que hacer una antología de los poetas en la Cancillería, porque la política exterior mexicana estaba bien escrita, porque la habían escrito buenos poetas. Y cuando se empezó a hacer la lista, pues creo que era José Emilio Pacheco el único que no había trabajado, pero todos los demás de una u otra forma, ¿no? Y por supuesto Sabines. Claro, eso le daba también, y hablando un poco de lo que decíamos hace unos minutos, esos poetas o escritores que hablaban francés, que hablaban inglés, que leían la literatura de otros países en lengua original. Sabines era en traducción. A mí me comenta Sabines que cuando publica sus primeros libros le empezaron a decir varias gentes de que pues, eran casi plagios de Vallejo, que era una influencia de Vallejo, y él nunca había leído a Vallejo. Y entonces lee a Vallejo y estuvo feliz de la vida porque dijo, bueno, si me comparan con esto, pues es que soy muy bueno, ¿no? Entonces estaba feliz. Un rasgo importante, yo recuerdo una entrevista muy muy antigua de Elena Poniatowska, en que ella le dice algo en inglés y le dice, Elenita, yo no sé inglés. Bueno, cuando estaba enfermo, sus primeras enfermedades, él me comenta que, no recuerdo si sería Salinas, el presidente, que le ofrecen llevarlo en un avión especial y todo a los Estados Unidos para que lo curen y lo traten, y él se niega y lo mete en un hospital aquí de Pemex o algo así, porque dice, ¿cómo me voy a quejar en inglés? ¿Cómo les voy a decir? Y además allá no van a aceptar que me dejen fumar escondidas, y aquí me puedo arreglar para que fume escondidas, ¿no? Un gran fumador. Pero su miedo era quejarse y que no le entendieran. ¿Por qué decía eso y por qué tiene tanta razón de hablar de poetas que no escriben en verso? Lo que pasa es que para Sabines, como decíamos al principio lo de la piedra, pues la poesía estaba no en un texto o en un texto escrito en verso libre o no libre. La poesía estaba en todos lados y él la iba encontrando. Sabines sí era una gente que se podía emocionar.
aunque parezca una cursilada, con el amanecer, con una mujer, con una música, con una obra de pintura, y no tenía que escribir sobre eso. Sabines era una persona que, bueno, lo primero que dice en Bellas Artes, cuando están todos aplaudiendo, dice, son aplausos que duelen. ¿No? Porque le empiezan a salir las lágrimas. Claro. Las emociones en él eran instantáneas, no tenía que andarlas transmitiendo, no tenía que andar pasando por el mecanismo de la reflexión, hacer un análisis y escribir un texto. Era inmediato. Esto es muy importante. Y Rulfo, claro. pues yo con Rulfo y con algunas páginas de Cien años de soledad coincido plenamente. Son poemas en prosa, como decía Baudelaire. Como decía Baudelaire, claro. Baudelaire decía, peligroso como la poesía en prosa. La poesía en prosa. Bueno, pues Rulfo, Pedro Páramo, es un poema en prosa, si acaso es prosa. Claro, claro. ¿No? Pero hay algo para que entienda, digo, para ayudar a nuestro auditorio. Sabines decía que lo que no era vivido, ¿no? Que la poesía era realmente existencial, que tenía que partir de experiencias profundas, reales, de la muerte de su padre, de su amor a la tía Chofi, de la muerte de su madre, de un acto de amor con una mujer. Era la expresión de su vida, ¿no? La expresión de sus sentimientos. Hay otros poetas que pueden trabajar esto sin estar comprometidos sentimentalmente. Están trabajando, por decir algo, hablando de uno de los grandes poetas de la lengua, de poemas de la lengua española, de Piedra de Sol, por ejemplo. Ahí, sin duda, para Octavio Paz, que también era un diplomático, se la estaba rifando con un poema anterior que era Muerte sin fin. Era muy consciente que él iba a hacer un largo poema, y atrás tenía a este poema de Muerte sin fin, y está trabajando su poesía tratando de dar una visión del mundo, una visión de la guerra, del dolor, del amor, de la historia, ¿no? De Robespierre, en fin, poemas que son visiones del mundo en que sí exigen conocer a Pound, conocer a Eliot, conocer a Mallarmé. A mí me gusta más la parte así de Sabines, más, por ejemplo, acaba de salir en la prensa que Piedra de Sol viene Paz de un problema amoroso, una cosa así en un taxi en Nueva York, y el ruido del taxi que le hacía le da el ritmo de Piedra de Sol y sale Piedra de Sol. Sí. Al final toda la reflexión poética surge de una experiencia y del ruido de un taxi. Y después de Piedra de Sol y de Muerte sin fin, se muere el mayor Sabines, y Sabines hace un poema largo a la muerte también espléndido. Que también son los 3 grandes poemas largos. Sí. Y ahí es Gorostiza y Sabines, que a lo mejor tiene que ver con el sur y con el trópico. Claro. Tocan el tema de la muerte de formas totalmente diferentes, pero magistrales las dos. Mira, para dar un poco el nivel del poeta del que estamos hablando, creo que es Yomi García Scott, un poeta y un crítico, que hablando de ese gran poema que es La muerte del mayor Sabines, el poema que escribe Sabines a la muerte... Para mí es el mejor texto de Sabines. De Sabines, un poema largo. Pues ¿sabes lo que dice García Scott? Dice que es un poema que quizás solo se puede comparar con otros 2. Con García Lorca, con la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, y con las coplas de Manrique. De Manrique. 3 monumentos de la literatura española. En esa línea... Y además usando el lenguaje más popular, porque por primera vez en la poesía mexicana se usa el máximo insulto que tienen los mexicanos, se usa hablando de la muerte del padre. Recuerdo una frase de José Emilio Pacheco diciendo que Sabines era un poeta tan atrevido y tan audaz que se atrevía a decir la palabra corazón. Ahora sí que qué palabrota. Qué cosa. Hasta corazón. No era cursi decir corazón. No bueno, era. Pues este es un hombre que trabajó para el Politécnico Nacional. Y excelente además, que lo traigas aquí a la memoria. Pues sí, se lo vamos a dedicar este programa a Daniel, muy amigo, y que tuvo el placer de vivir 18 años trabajando en París. Yo nomás pecado, pero él trabajaba, ¿no? Se fue siguiendo una chica y se quedó allá. Fíjate, el amor y la fuerza de la poesía. Pues nada, qué bueno que lean a Jaime Sabines, sobre todo esta noche, Los Amorosos. Los Amorosos, para que no se les olvide. No se les olvide. Muy bien. Emilio, tenemos mucho material todavía que traer. Fíjate, hoy nos sorprendes con esta propuesta
que no esperábamos. A lo mejor nos podíamos haber ido con otro personaje de nuestra historia, pero este del Politécnico nos toca el corazón. Nos toca el corazón. Nos toca la entraña, Así es. regresando.